Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y qué estamos grabando? ¿Qué? ¿Ya voy a empezar? No es mi culpa, porque se expresen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo, Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel. Yo no fui infiel. Vinos de Borgota, vino semiseco, 3 cosechas. No vas a poder vivir de eso. No, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pero no, o sea. Claro. No puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedito y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No, puedes de ti. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere hacerlo lúcido o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esa chica está dando sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. ¿Están grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en Bajo la Luna. Tenemos una invitada el día de hoy. Nos va a hablar de muchas experiencias, de viajes, de su rutina y también el tema de la salud. El día de hoy tenemos a Mireya. Aplausos virtuales, por favor. ¿Qué tal, Mireya? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Primera vez que estás en una entrevista? Se podría decir que sí. ¿Y qué tal? Cuéntame. ¿Has conocido países aparte o solo...? No, solo Perú nada más. ¿Y por qué no en el extranjero? No conocí el extranjero porque hubo otras cosas mucho más antes. Me dediqué a estudiar. Tengo una niña que no puedo dejarla, entonces, pero sí. Futuramente. Futuramente sí. Ah, Primero ya. quiero recorrer El Perú y después el ya. extranjero. Sí, poco a poco. Hola, ¿qué tal? Soy Mireya Guardia, soy de profesión enfermera y me dedico en mis tiempos libres, se podría decir, a viajar, a recorrer el Perú, por decirlo, con las 3B. Algo bueno, bonito y barato. Claro. Ah. O sea, de todo un poco. Demostrar más que todo que viajar no se necesita tanto para poder salir de la rutina, ¿no? Y más que todo por salud mental. Oh, muy interesante, muchas experiencias entonces. Sí. Ya, hay que retomar la historia de Cusco. Lo de Cusco, como te contaba que fue así, mi novio me dice, tengo los pasajes, vamos a Cusco. Y ya para eso ya busca hotel donde quedarme y para eso justo encontré un hospedaje de una señora en Cusco que muy linda la señora y siempre voy a recomendar este lugar. Estaba haciendo su hotel que es como mini departamentos y me salió súper cómodo. ¿Cuánto es cómodo? Bueno, por decirte que la noche nos cobró casi 50 soles. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Y para que la señora me dicen, ¿dónde te quedas y tal? Y a tal lugar. Y la señora nos dio la llave y estuvimos ahí súper tranquilos. O sea, ¿Cuántos días fueron? 8 o 9 días Ah, aproximadamente. bastantes días. Más de una semana. Sí, nos fuimos a Yo creo que en 10 días ya te conoces una parte importante, ¿no? Sí, fui a la aventura. Por ejemplo, anteriormente ya había ido. La primera vez lo conocí con tours. Uf, para decirte, me sacaron un ojo de la cara. Fue muy costoso. Para mí sí, definitivamente. Creo que me gasté casi 7, 8. 7.000, 8.000 soles Sí, en el aprox. tour. No, en todo, el pero viaje. fue como 4 días, pero fue solamente, sin contar los pasajes, o sea, solamente 3 personas. Pero 8.000. igual, o sea, me sentí estafada porque me dijeron una cosa para llegar a Machu Picchu y al final no fue así, o sea, me mandaron al desvío total. Imagínate con una niña de 2 años, fue bastante complicado. Wow, tú estaba bebé. tu niña. Sí, entonces, bueno, se quedó en anécdota, mi mamá llegó a conocer, y dije, igual, yo la primera vez. ¿Y fue qué visitaron? ¿Montaña de 7 colores? No. No, montaña no, No. con la bebé no. No. Visitamos lo que es Machu Picchu, Pisac, los lugares más turísticos. Y en ¿No le chocó el Taitambo. clima? No, imagínate ¿No que dio no. fiebre? No, yo preocupada por mi niña. Algunos o sea, se ponen mal del estómago sí, también sí. por la altura. Sí, no, a ninguno. No. Yo estaba asustada por ella, es más, semanas antes le llevé a la clínica, al pediatra le decía, ¿qué cosa Sí, voy a sí viajar? puede, Sí, claro. me puse como loca. Y me dijo que no, tranquila. normalazo. Y ella viajó súper tranquila. La que se enfermó de todas esas cosas fui yo de agarrar y por los nervios de estar preocupada por ella. Pero no, lamentablemente no tenía la noción de conocer e investigar más allá, porque en ese entonces también no mucho era como ahora las redes sociales y todas esas cositas. Así estaba empezando también. todo el Claro, mundo. ajá, y también fue un momento, de momento a otro, y me hospedé en los hoteles más cercanos de Cusco, y imagínate sus precios son elevados. Con razón te ha Claro. salido ese monto, Sí, pues. Porque ya. esos son hoteles
4 estrellas, 5 estrellas, ¿no? Sí, aproximadamente 3, 4 estrellas, sí. Y también, o sea, fue bonita la experiencia y todo, pero sí, pues salió carito. ¿Y la noche cuánto te vale? Y, 600. sí, aprox creo que nos costó. Claro, hasta 800, 1000 te debe costar una noche. Sí, a nosotros creo que nos costó a una cuadra de la plaza, creo que estaba 400 o 500. Conocimos los lugares turísticos, bueno, pero mi mamá fue una bonita experiencia, eso precio no tiene. Me dicen, ¿sabes qué? Te cobro 400 por persona. Y ya con todo incluido, sí, todo incluido. tour. Ok. Ajá, el tour. Entonces yo confiada dije, bien, chévere. Y ya pues al final la cuenta no fue así, porque me dijeron que se me llevaron con carro hasta Hidroeléctrica, recuerdo muy bien. Y en Hidroeléctrica, wow, o sea, amanecimos ahí antes de 5 de la mañana, creo. Y el tren se paró y la gente comenzó a entrar así como... Como si fuera el bulto. metropolitano. Eso es un lujo, de Sí, verdad. Era más- así. Más Te intenso. empujó y todo, me acuerdo. Uy, fue horrible. Experiencia Experiencia malísima. en esa parte sí, o sea, yo dije no, mi mamá es más, dijo ni más, o sea, ni más, vuelvo a Cusco. Esa fue la fea experiencia y muchas personas he Que la escuchado pasaron mal. que pasan igual, o sea, porque no saben o les engañan, pues los estafan indirectamente. Y dije no, o sea, no sé cómo así llegamos al tren y ya alcancé mi vuelo, todo bien, ¿no? Eso fue la primera vez. La segunda vez, una amiga, yo le cuento mi experiencia que fui a Cusco. Y le digo No, tal vamos cosa que... por nuestra cuenta. No, y la cosa es que ella me dice, sí, es bonito, ¿qué tal cosa? Por mi cumpleaños quiero ir, me dice así, chévere, le digo, y todo eso ya con su novio le compró el pasaje y todo. Una semana antes termina. Wow, y se fue contigo. Sí, y me dice, Mireia, vamos, no puedo. Para no- que para no desperdiciar el yo también boleto. quiero, digo así. Vamos, me dice Mireia, por favor, que tú conoces, yo tengo miedo y tal cosa. Estaba todo incluido de acá y ya fuimos, pero nos hizo conocer, o sea, era como un tour privado rapidito, tales lugares así y ya pues, ¿no? Y ahí fuimos a la montaña de 7 colores, o sea, ahí sí podía hacerlo. O sea, como privado. O sea, llegaste con tu amiga y en llegué ese con mi mismo amiga. día un full day. Sí, de ese mismo día nos llevaron a Machu Picchu Pueblo. O ¿Al sea, toque? sí, o sea, al toque nos llevaron ahí de frente para recorrer Machu Picchu, después regresando ya nos hizo conocer Ollantaytambo porque era un guía para las dos nada más. O sea, pagaron bien. sí. Claro. Sí, Es un lujo, sí, ¿ah? sí. Pagaron bien. Y la cosa es que ya, pues, ¿no? Y yo decía, ya, la aventura. Y yo le digo, mira, estas cosas han pasado. Si no está igual así, nos tiene que llevar y todo. O sea, ¿Cuántos días fueron? nos fuimos 4 días nada más. Y en una de esas hice la montaña de 7 colores. Uf, pero que dije, ¿Y qué tal? primera y O sea, última vez. Ahora hay 2 rutas, ¿no? Sí, así dicen. Tú has hecho la primera ruta. La primera ruta, la larga. Ay, no. ¿Cuántas horas? Creo que yo hice en 2 horas, 3 horas, o no sé, ya perdí la cuenta porque cada Es paso bien quedaba. agotador, ¿no? Sí, o sea, hicimos un reto con mi amiga que subir todo caminando. Yo hice trampa, definitivamente. Subí en caballo un tramo, porque por cada tramo, pongamos de 3 cuadras, o pongamos así, era 40, 50 soles. ¡Wow! Y así me cobró ahí Madre, para te llegar a cobran la 6. comida el caballo de un mes. Sí, yo dije, no hay forma. Usé un tramo nada más y ya lo dejé y de ahí fui caminando. No sé cómo llegué, te juro que llego a donde está la gente ahí amontonada y para tomarse las fotos pues, que salen. Es una subidita. Yo llegué ahí donde está la loma, agarré, me tomé mis selfies y ya no quería saber. Ya llegué y ya, mi amigo dice, vamos por favor, que no, toma la cámara, ve tú. Ya no, mi cuerpo no da. Vamos a regreso y ya estaba fatal. Y el guía para eso nos dice, mamá, mascaste, chachaste, que vaya, ajá. Y los caramelitos, eso, no se me los comí. Y me dicen, no, eso era que tenías que hacer pago a la tierra y tal cosa. Y yo, me los comí. Corazón, que te chocó y todo. Me acuerdo que con oxígeno me sacaron de ahí. O sea, esa parte, sí. porque ya casi al final estaba, pero así malaza, toda pálida, o sea, muerte en O sea, vida. como que te enfermaste. Sí, me chocó bastante. El regreso de ahí en la movilidad, fuimos a almorzar, recuerdo poco, yo estaba tirada allá Claro, afuera. porque estás con soroche, pues. Sí, estaba mal. O sea, yo Todos los síntomas, me había arrepentido ¿no? de haber ido, sí. Y justo ese día retornábamos a Lima. Imagínate, estaba cochina con polvo y así me fue al aeropuerto con mi amiga. O sea, Oh, fuimos qué al aeropuerto cochina, así, tocaba si era polvo, sucias. En el baño nada más nos lavamos. Llegamos acá al aeropuerto de Lima, así, pero parecíamos que nos habíamos revolcado, creo que en todo Cusco, de verdad. Tuvimos un desastre, el cabello todo tieso, pero para que es una bonita experiencia, o sea, lo recuerdo y me causa ¿Y gracia. no se puso depre tu amiga? Del enamorado Del y todo chico, eso. claro. No, en el viaje no. Ni lo mencionaron, no sé, no te contó qué pasó. No, lo celebramos ahí cenando y el día de su cumpleaños
porque lo pasamos allá. Cenamos y queríamos ir a algún lado más por ahí de noche a conocer. Y ya cansadas, ya no, a descansar nada más. O sea, ni lo pensó. No, y es más, o sea, ella tenía sus cositas como que más claras, un poco más maduras, y ya después arreglaron sus cosas, o creo que terminé definitivamente. No recuerdo eso muy bien. O sea, podría decir que cuando quieras terminar una relación y quieres distraer tu mente, mejor viaja aunque tengas la culpa llevándole. Te va a servir como distracción al menos, ¿no? Y yo te digo que sí. Pero como distracción. Sí. ¿No es que ve la distracción? Sí. Ahí viene la vaina, ¿no? Bueno, sí, ahí vienen las cosas. Pero hay cosas que pasan y era parte de lo que ella sentía, pues, ¿no? Ese Bueno, momento. no sé, a mí sí me afectaría. Yo creo que no soy una persona que podría desvariar de ello. Y yo también. Un poquito diría como que, ok, chévere, sí, pero en mi cabeza sería como, no estoy bien, o sea, esto no está cómodo. Sí, yo creo que también depende de cómo hayan terminado la situación o cómo haya sido también. pues, Claro. ¿no? Claro, o sea, si hubo pues, cositas malas por ahí y todo esas, ya, pues, no sé la verdad más allá. Pero en mi caso, Los o sea, despechos, los despechos. sí, podría ser, pero para qué, eso fue mi segunda experiencia en Cusco. La tercera que fui algo sencillo nada más allá, pierdo mi vuelo, me fui a Perdiste vuelo. bus, Yo también perdí el vuelo alguna vez cuando fui a Piura. así. Sí. Fue la primera vez que viajé y yo pensé que era como tomar un micro, ¿no? Ya. Y dije, bueno, falta todavía media hora, ¿no? Pero sabía que tenías que esperar un tiempo, luego tomar lo otro. Y en eso entonces dije, bueno, pues no hay que pagar otro. Y era como que, normal, págalo, pues. O sea, pero un poco soberbio también, tonto, ¿no? De esa edad, ¿no? Pero era eso también. Y creo que alguna vez alguien lo ha hecho, pues no lo pago, pero después, Sí. ahora, hoy en día, Pero en bus, así mis ahorros. de aquí hasta Uy, allá, Dios. ¿cuántas horas es? Mucha gente no sabe, ¿eh? Pero ¿cuántas horas es? A mí, mi vuelo lo postergaron, o sea, hubo una cosa que al final lo perdí y yo necesitaba viajar sí o sí urgente. Voy con mi mamá y con mi niña, nuevamente. ¿Otra vez? Sí. ¿La primera vez fue cuántos días? 4 días. 4 días. Esta- Lo otro, la segundo, segunda 3 días. habrá sido, 3-4 días igual. Esto también fue 5, 6 días fue ya. Pero iba a una cosa específica nada más, o sea, no tours, no nada, porque iba a ser algo específico y casi todo mi tiempo demandaba ahí. Ay, ¿qué Y- era? ¿Trabajo? Sí, era un curso que tenía que llevar allá. Bueno, mi mamá le convenzo, vamos, le digo así al La final, animaste, la animaste. y ya pues vamos, me dice así, sí, ¿qué vas a hacer acá? ¿Qué vamos? Ya, nos fuimos. Pucha, llego allá y justo estaban las festividades del Inti Raymi, y yo nunca había estado en una festividad del Inti Raymi, o sea, siempre veía qué lindo quisiera ir y todo eso, y justo chocó, estaban porque Qué suerte, ¿ah? ahí preparándose y todo para sus bailes lindísimos, o sea, a mí Cusco me encanta, Hay es una gente que- energía que te Que renueva y viaja todo. específicamente para el Inti Raymi. Sí, para eso estoy en las festividades ya cerca del Inti Raymi y hago una videollamada a mi novio. Y le digo, mira, estamos en las festividades del Inti Raymi, están comenzando las danzas, se están preparándose y todo. Le digo, ay, qué bonito que él nunca había ido a Cusco. Ah, qué bonito y todo. Ya, chévere, ya mañana estoy llegando a Lima o pasado mañana llego. Ok, perfecto. Llego a Lima y él me sorprendió con un viaje que íbamos a ir a Cusco. Otra vez. Estaba todo pagado, pero en avión. Y le digo, oye, pero ¿cuánto te habrá salido? ¿Qué tal cosa? Le comienzo a comentar, pues, ¿no? Está molesta. No, o sea, porque, o sea, es caro, pues, de momento a otro, y en festividades es súper caro los Bueno, vuelos. Y la cosa es que ya, pues, me listé mis cosas, yo feliz, ya me voy a Cusco nuevamente. Nos fuimos, ¿para qué? O sea, le digo, ya, vamos a hacer tales cosas. Tu trabajo va a ser hacer el itinerario. Chévere, le digo. Y fuimos a la aventura. Por ejemplo, Machu Picchu, yo ahí de tren. Que nunca había ido caminando, pero siempre Claro, me decían... hay dos caminos. Ajá, siempre me decían caminando por el hidroeléctrico, todo es bonito y todo eso. Y yo quería hacer esa ruta. Y acampas. No. O sea, Pero también hay una donde puedes ese es el acampar. camino Inca, claro, Puedes que lo hacen de acampar. 3-4 días, creo. Sí, eso no, definitivamente. Pero yo fui por hidroeléctrica que hice caminando. O sea, me fui en tren y regresé caminando. Y como yo ya sabía las cosas que se venían, dije, no, tours no. Y como ya estaba en el mundo de viajes, esas cositas, ya veía, pues, ¿no? Qué lugares nuevos habían abierto, qué tales cosas. Y todo hice por mi cuenta propia. Ya conocí eso. Sí, a excepción de Ollantaytambo y Pisa, que lo hice con un tours, que el señor para que buenazo, nos ayudó bastante en esa parte. Nos convenía también ir en tours porque hay lugares que sí te convienen ir en tours y otros que no. Y conocí varios lugares nuevos que habían salido para Cusco, que se fue de la mano gigante. Lo hicimos con ¿cuánto? 20 soles, creo. Y de vuelta. Pasaje nomás. Sí, los dos. Y de vuelta. No, ¿cuánto di entrada? Que era 2 soles, 3 soles. Ah. Y disfrutamos todo el tiempo que quisimos, hicimos nuestros videos, fotos como queríamos y todo, o sea, 20 soles y un tour, algunos te cobran 50 o 60 soles. Por persona. Sí, claro, y nosotros entre los dos creo que 20 soles. ¿Y no incluye la comida eso tú? No, los tours que hacen no incluyen la comida. Y aparte que estaba súper cerca donde habíamos ido, era creo que 20 minutos de camino, o sea, en carro. O sea, estaba súper cerca, sino que algunos que no conocen o toman la opción de tours, pues, ¿no? En cambio, para eso yo ya conocí, o sea, ya me había investigado, mejor dicho, y conocí ese lugar, me gustó bastante. Y como
comenzó las festividades del Inti Raymi. En las noches nos fuimos a una peñita a 2 cuadras de la plaza y tocan rock, tocan música del lugar y todo eso. Y ahí está Lo pasaste bien. y ahí, sí, y ahí estaba el famoso, el té piteado. Y yo cuando fui, no probé. Entonces tanto decían la gente té piteado, ahí con mi novio. Vamos al té piteado, pero estábamos así todos desarreglados. Ay, como hacía frío, ay, nadie nos conoce. Claro, yo soy la viva normal. Yo sí, igual. Claro. Y tomando el té piteado, qué rico, marea. Sí, te pega duro Sí. por la altura. Sí. Cualquier bebida alcohólica en la altura te pega duro. Y justo me acuerdo que había una pareja de chicos que eran de Cusco, jóvenes, o sea, les ponte 20 años. Qué bonito bailaban. Es un arte bailar guayna. Sí, yo los veía y decía, o sea, los admiraba porque bailaban bien bonito la pareja. Saltan y bailan y zapatean y sí, es Sí, como los y sus danzas bailes típicos de la selva sí, también, y ¿no? sus danzas de Cusco también, o sea, lo bailaban bonito y la música que vivo yo, o sea, para que casi creo que todas las noches íbamos al barcito ahí a tomar, porque era un viaje de los dos, o sea, que lo disfrutamos. Después a los días nos fuimos a mitad de semana nos fuimos a Machu Picchu y ya conseguimos las entradas, todos nos fuimos. Un carro de tours que te digo nos lleva hasta Hidroeléctrica porque no íbamos a conseguir los pasajes en el tren. O sea, estaba un poquito complicado porque te dan como que hoy día vas y de acá a una semana te dan muchas veces en el tren nacional. Entonces le digo, no, entonces vamos con el tren a Hidroeléctrica y tomamos el tren, pues, ¿no? Vamos con carro y entonces ya nos salía como que a cuenta, algo así, iba. Entonces, chévere, nos fuimos. Y para que los paisajes que te vas de Cusco a Hidroeléctrica, o sea, eran de película, hermosos. O sea, esa vez lo disfruté, sí, nevado, así, uy, lindo, me encantó. Fuimos todo ese camino, bajamos en Hidroeléctrica y de ahí justo, me bajé para Santa Teresa porque quería conocer Colcamayo, los baños termales. Ya, Pero también es bonito. Sí, lo conocimos. Llegamos a Hidroeléctrica, tomamos el tren, llegamos a Aguascalientes, nos hospedamos ahí. Ni bien que nos hospedamos, dejamos las cosas, dije, no, vamos a aprovechar al máximo todos nuestros días acá. Dejamos nuestras cosas con la misma y a las 7, 8 de la noche habremos llegado y nos fuimos a los baños termales de ahí de Aguascalientes. Creo que estaba 5 soles de entrada nacionales y disfrutamos los baños termales de ahí rico, o sea, de noche. Al día siguiente... hicimos súper relajado, tomamos desayuno, compramos las entradas del bus que te llevas a Machu Picchu para que lindísimo. Lo disfruté, es una energía para mí, Cusco es amo. Regresamos caminando porque esa era la meta que yo quería, porque siempre me han dicho el camino de Hidroeléctrica es lindo, que bla bla, o sea, es bonito. Es que sí es bonito. Sí, Vale, y muchos es bonito y me encantó. Y veíamos que los turistas también iban caminando y nosotros como que a las 3 de la tarde, chévere, pues, ¿no? Y estamos caminando, todo happy, comiendo, descansando en el camino, las fotitos respectivas y todo. Y en una de esas se oscurecía, o sea, en la parte de sierra, las montañas están ahí y el sol va volteando y va oscureciéndose una parte y el sol va alumbrando otra. Y la cosa es que estamos caminando, ya eran las 4 y tantos aproximadamente, no había nada de turistas. Y yo tenía mi trípode, me recuerdo, y estoy ahí como que quiero una foto así, mi novio me dice, mira, ya vamos que ya es tarde. Y ya, pues ya como que ya vamos. Y estamos yendo y mira, yo estoy acá adelante, estamos los dos nada más, pasamos un puente, yo estoy adelante y él a mi atrás, o sea, casi nada. Sé que no me pueden creer, pero pucha, o sea, sentí alguien como un rugido de un león, pero acá, y sentí que mi cabello se erizó. Ya. Y sentí así que tu cuerpo se te escarapela, así, o sea, ese miedo. Y yo volteo y digo, ¿lo sentiste? Y me mira y dice, sí. Pucha, o sea, yo como que estaba así pálida, no sabía qué hacer y comencé a caminar, pero sentía que mis pasos eran lentos. Y de verdad así me asusté horrible. Primera vez que sentí así un susto tan horrible y ya estaba casi oscuro. Y vemos a lo lejos unos lugareños que estaban ahí, ¿no? Y le digo, el camino para Hidroeléctrica así es de frente, pero por ejemplo podemos cortar la ruta. Eran como 4, 6 con 2 turistas más que había. Me siento con ellos y les comento. Me dice, ¿dónde? Por el puente. Sí. Ah, no se preocupe. Ah, sí. Me dice, sí, sino que hay pena. Ah, sí. Sí, uy, y yo digo, o sea, yo podría haber alucinado lo que tú quieras, ya, o los abuso. nervios, pero la cosa es que mi novio no sintió bien, no creen esas cosas, o sea, fue de verdad así. Ay, un qué susto. loco. ¿Ah? Sí, y ya pues agarramos, fuimos, y de ahí nos hicimos amigos con estos chicos, y los lugareños, que eran jóvenes, y una chica, y nos fuimos a Colcamayo de regreso, a los baños termales. Uy, qué rico esos baños Como termales. ellos estuvieron, Sí, les guiaron todo. Sí, se animaron también, porque ellos eran cusqueños y nunca habían ido a esos baños termales. ¿Ah, sí? Sí, y la cosa es que ellos tenían su camioneta porque ellos eran trabajadores
de una empresa de telefonía, si no más no recuerdo, y ya no había espacio en su camioneta atrás. Entonces, van a la tolva. Ah, sí, yo normal, le digo así. Ya, pues chévere. Entonces nos fuimos a la tolva, todo oscuro, las estrellas, o sea, lindo, Ay, qué lindo, todo bacán. oscuro, todo negro, donde íbamos, pero lindo. Una bonita experiencia. Llegamos a Colcamayo blancos ya de tanto polvo. Pero Claro, ya, porque hay tierra. normal, porque era parte de la aventura. Y ese fue las aventuras en Cusco. Sí, o sea, la pasamos lindo. Después ahí al día siguiente pensamos regresarnos esa noche a Cusco, pero no, y sin querer nos quedamos en Quillabamba. Quillabamba hermoso también. Conocimos unas cataratas que un lugareño nos recomendó. Fuimos por nuestra cuenta, nos habíamos pasado con 20, 30 soles. En colectivo nos fuimos y caminamos, y para que la catarata lo teníamos para nosotros solos, y es hermoso, hermoso, hermoso el lugar. Un poquito difícil de llegar, pero al regresar como que nos perdimos el camino, pero para que es lindo. O sea, en Cusco, para Ya te conoces todo. decirse todo, no, pero sí, gran parte. O sea, he tenido grandes aventuras, sí. Y eso fue mi aventura en Cusco, donde, o sea, yo creo que cada anécdota va quedando. Va quedando cositas. Claro, y hoy en día puedo decir la experiencia de, y sé que en algún momento, o sea, de acá a unos años voy a ser viejita y Y voy vas a a contar recordar, todo. voy a recordar todo eso. ¿Y para qué? O sea, Cusco, siento, es una energía que te renueva. O sea, para mí, y siento como si fuera mi segundo hogar. Es Cusco bonito. y Tarapoto, sí. Sí. Tarapoto también he ido 3 veces. Para mí viajar es una inversión en ti mismo. Porque, Inviertes en felicidad. claro. Esa es la Sí, el sí, negocio es voy a invertir en felicidad. Sí. ¿Qué es invertir en felicidad? Un viaje. Sí, en tu salud mental, tu tranquilidad. Definitivamente cuando tú viajas, regresas. Cuando estás en el lugar te olvidas de todo. Es nuevo los lugares, las experiencias donde vas conociendo cada cosa. Como siempre digo, viajar no es caro. No es caro si tú agarras, por ejemplo, una caja de cerveza, ponte, es la opinión que tengo, ya una caja de cerveza te cuesta, ponte 100 soles, con 100 soles tú te puedes conocer acá cerca de Lima. También, claro, con tiempo, sí. Y cerca de Lima, o sea, hasta gastas mucho menos. Y eso es invertir en uno mismo, ¿no? O sea, cada uno con sus gustos, pero me dicen, no, pero no me alcanza. Pero si dejas algunas cositas y te ahorras o tal cosa, sí lo puedes Claro, hacer. Y no sí. es caro, le digo. No es caro. O sea, viajar hay Yo para yo todos los tengo bolsillos. hijos, ¿ah? Yo no tengo hijos y no Como viajo. ayer, ¿ah? no, hay que viajar. No viajo por justamente el tema de esto, ¿no? Una vez que agarras y te gusta eso, o sea, te apasiona, No, a mí me o sea, encanta. te va a agarrar y vas a estar buscando ahí una y otra cosa. Yo quería hacer contenido inicialmente de viaje, ¿Ah, sí? pero yo lo analicé y dije, wow, es carísimo. No. Porque más allá de que es carísimo, necesitas alguien más para que te ayude a grabar. Porque podrías grabarlo solo, sí, pero es que también depende de la personalidad de la persona. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer algo mucho más elaborado. Claro. No me gustaría, por ejemplo, agarrar un palo y grabarme. Yo no soy de ese tipo de persona. Mi personalidad es esto, ¿no? Sí, o sea, Es tener eso. así todo. Si yo no hago, claro, si no hago todo algo equipada, así, sí. no lo hago. Lo mismo me pasa con viajar. Es como que si yo viajo, yo voy a viajar. Ajá. O sea, yo no voy a ir a un lugar cómodo. Ay, Es como que, de alguna forma, es como, si voy a ir a un lugar cómodo a comer papita con huevo, mejor no viajo, ¿no? claro. Esa es mi personalidad. Sí. O sea, hay de todo para poder viajar. Por ejemplo, cuando yo digo, uy, me voy a la aventura. O sea, es donde caiga, como caiga, no planifico. O sea, hago mi itinerario, o sea, sí, pero se puede desviar o puede cambiarse algunas cosas por clima, muchas cosas, ¿no? Pues parte de la aventura, de lo que pueda pasar. Claro, yo no estoy ajeno a eso, o sea, sí me agrada, pero también depende de la persona con la que estás. Por ejemplo, yo no tengo a alguien que me diga, por ejemplo, yo soy muy alocado en eso, ¿no? O sea, si yo conociera a alguien que, ponte, tengo un carro, ¿no? Y me diga a las 3 de la mañana, vamos a la playa, yo, ¿vas en la playa? Le digo, vamos, ¿ve? O sea, yo soy ese tipo de personas, ¿no? Pero encontrar un perfil de personas así es muy, muy complejo. Muy raro, solamente la gente un poco más cohibida, no es tan loca, no es tan desenfrenada. Sí, Lo más por normal. ejemplo, yo soy la que a mi novio muchas veces No se agarra y nota, le digo, lo mueve, sí, lo mueve. le digo, mira que vamos, le digo así, ya vamos, le digo así. Y ya, yo soy la que así, la que vas aventurera, y él es el plan tranqui, él es un viajero que agarra sus comodidades, pero se ha adaptado a mis tu estilo de vida. Sí, y es más, o sea, Tarapoto he ido por cuenta propia. Y eres de las personas, por ejemplo, si tu pareja dice, no quiero viajar porque tú igual te vas. Si me dicen, no quiero viajar, pongamos, tengo un trabajo, tal cosa, ok, está bien, y él se queda y yo voy normal, porque sí ha pasado. Normal. Este video es auspiciado gracias a Hedonista, la marca que nos está apoyando acá siempre en cada proyecto, no solamente aquí en el podcast, sino también en otros proyectos más. Y los pueden seguir en todas las redes sociales a Hedonista con su eslogan Siéntete Libre. Así que gracias a Hedonista. Me descontaste de que te ibas a casar. Sí, sí, justo.
Me caso en unos meses ya. No falta nada. No falta nada, en octubre me caso. Ay, ¿qué tal, ah? ¿Qué se siente ese feeling? Wow. ¿Sí? Es O sea, algo es de un lo que no tenía contrato. pensado. Es un contrato importante. Sí, es algo de lo que no tenía pensado y no me esperaba, imagínate. Me gustó antes estar así, disfruté mi soltería, o sea, disfrutar en viajar, en mí, invertí en mí, en mi salud mental, en mi tranquilidad. Me gustó estar sola. Dediqué mi tiempo a mi trabajo, a mi hija, cositas así. ¿Qué Y es estar solo? Porque No. puede ser muy relativo. ¿Te Mira. refieres a solo alguien sin pareja, más no alguien solo, no sé, mamá, papá, viviendo solo? no, ¿Qué te me refieres? refiero a sin pareja. Ah, Por ya. ejemplo, es un momento donde yo no quería nada con nadie, porque me gustó estar sola, porque no tenía nadie que me diga, oye, sabes que lamentablemente hay muchas parejas que dicen que no me gusta tal cosa, que no salgas o que te controlan y todo eso. Y, Pero no está mal decir que no te gusta algo, ¿no? no, claro, pero que te obliguen o te limiten o cómo te lo digan, pues, ¿no? O sea, Que no, si es que es un cuanto sea mutuo. claro, o sea, yo me voy en el sentido en que te prohíban o te digan, ¿sabes qué? Que te conozcan así y que luego se comporten de una forma diferente. Claro, o más que todo, que te hagan perder tu esencia, o sea, que te apaguen la luz que tienes y no te ayuden a crecer A mí me definitivamente. pasaba al revés, ¿ah? ¿Ves? Pero nunca le he hecho caso igual, ¿no? O sea, igual siempre se me Mira, hay muchas personas que sí tienen esa fortaleza de agarrar y decir, no, pues no, porque eso mismo, y hay muchas personas que no, que se intimidan o no, dicen no, porque a él no le gusta o a ella no le gusta. Me O sea, comentaste también que estabas viendo la parte de psiquiatría un poco. sí, estuve con pacientes psiquiátricos, como te comentaba. Puedo decir que en el Perú, lo que he visto, el tema de la salud mental está pésima. Lamentablemente no se invierte en la salud mental, o sea, agarran, tú vas al médico porque tienes una dolencia, uy, me dolió la rodilla, me voy al médico, pero nunca vas, no tienes un dolor espiritual, o sea, mental. Pongamos, si no te duele, piensas que tú estás hablando todo lo correcto. Por ejemplo, lo que acabas de comentar es un ejemplo simple, ¿no? Me duele algo, voy al médico, ok. Pero yo, ¿cómo le comunico al médico que me duele algo? Cuando en realidad ni yo sé cómo gestionarlo. Capaz también vaya por ese medio porque eres información. Yo tengo algo emocional mal Ujú, y no puedo dormir. Tengo insomnio. ujú, No puedo descansar bien. ujú. Eso es un indicio para ir al psicólogo o al psiquiatra y decir, mira, no puedo dormir bien. Mira, en sí yo puedo decirte que cada persona, así como tiene su dentista, debería tener su psicólogo. Aunque sea una vez o 2 veces al año visitarlo y contar sus problemas así al detalle, tal cosa. ¿Sabes qué? No sé si es bien o es mal. Ellos agarran y te orientan de las cosas que puedes hacer bien. Porque para mí yo puedo estar agarrando y haciendo bien mis cosas, pero quizás no es así. Quizás estoy huyendo de algo y no estoy aceptando la realidad de... ¿Me entiendes? Y la salud mental es una enfermedad silenciosa. Te carcome poco a poco. Claro, definitivamente. Otra cosa que he escuchado acerca del por qué la gente no va, estadísticamente, por ejemplo, el perfil del psicólogo o el perfil del psiquiatra. La gente usualmente ahora por redes juzga mucho. ¿Por qué voy a ir yo con una niña que tiene 25 años y es alguien de 40? Ujú. ¿Qué me vas a decir tú? Sí. Si tú todavía vives con tu mamá, vives con tu papá, no vives sola y veo que estás chupando y fumando en Instagram, en redes, con la lengua afuera. ¿Cómo yo me gano tu respeto y cómo tú te ganas el mío si yo lo que veo no me influye el respeto? Sí, muchas cosas he visto. Por ejemplo, ahorita yo te hablo como persona, como Mireia, pero no te estoy hablando como profesional, ¿me entiendes? Y cada persona creo que tiene una vida aparte, muy aparte como lo profesional, ¿no? Van separando las cosas. Por ejemplo, lo que tú me dices sí es muy cierto, porque hay muchas personas que ignoran el tema. Dicen, ¿no? ¿Cómo una niña de 20 años, 25 años me va a tratar a mí si yo soy una persona que ya he vivido y tal cosa? Pero no Porque sabes yo he que... logrado A, B, C Claro. y esta chica no ha logrado nada. Claro. Del ego. Claro, Diciéndolo el del ego. Y es Sí, real sí, y es sí. cierto y Sí, ocurre. Sí, es cierto. Y sin embargo, esta chica de 25 años, o la edad que tú lo pongas, tiene la experiencia de cómo tratar, de cómo guiarte. Y lamentablemente muchas personas que sí he escuchado ese tema, y no solamente en la salud mental, en tema médico. Por ejemplo, ven a un señor o un médico viejito, pongamos, no debe saber más por su experiencia, a un profesional joven. Entonces muchas veces sí puede ser que Es un sesgo. claro, tienen experiencia sí en algunos campos, ¿no? Pero eso no quiere decir Desmerecer al otro. claro, desmerecer al otro, porque la otra persona está mucho más actualizada y la otra persona tiene los conocimientos, y creo que ambos Se complementan. se complementan Como en en cualquier sí. rubro. Sí. Y también eso es lo que tú me dices, la salud mental hoy en día, si bien es cierto, creen que dicen, no, los que van a psicólogos, no, yo no estoy loca, no estoy loco. También se escucha. Pero o sea, definitivamente desde ahí ya estás mal, porque en sí
no es estar loco, sino es llevar a un equilibrio las cosas o tus emociones de cómo te puedas sentir. Por ejemplo, te pueden mostrar una sonrisa, pero más allá de las personas no sabemos qué cosas es lo que puedan tener. Hoy en día yo veo, por ejemplo, niñas de 15, 13 años que están tomando antidepresivos. Locazo. Y personas que viven dependientes ya de esos. Tuve un Ya es caso... su droga ya. Definitivamente. Tuve un caso, dos te voy a contar, un caso de un paciente de 3 años, pongamos un joven, compraba los antidepresivos De manera como legal. sin nada, le recetaba su psiquiatra, pero que tenía que tomar, pongamos, uno diario, ¿no? El joven agarraba, se tomaba las pastillas, el antidepresivo, 5 o 6 al momento. ¡Wow! Y yo lo vi. ¿Se quería matar o qué? No, ya se había vuelto, o sea, Adicto. dependiente de ello, sí. Y ¿Y yo, no te puede causar una sobredosis ese tipo de pastillas? definitivamente que sí, pero esta Pero persona 6 no ya, te causa. pero ya, o sea, O sea, ya estaba realmente acostumbrado a su sí, ya cuerpo. estaba, su cuerpo ya había adaptado todo eso. me Ya imagino. estaba adormecido. Sí, y era donde que da tanta pena porque son jóvenes, o sea, son jóvenes donde lamentablemente no se fue más allá, o sea, lo tomó como cualquier caramelito. Pero No sé- salir de eso debe ser duro. Sí, tienes que estar ahí, y también cuál es lo que influye bastante, es el precio. Un psiquiatra normalmente te cobra 250 soles, 150 soles, de ahí creo que menos no te La baja. hora, la consulta. La consulta, que muchas veces puede durar entre 20 y 30 minutos, porque el psiquiatra es el que te receta. O sea, tu psicólogo es lo que te va a ayudar a orientarte, pero también si tu psicólogo agarra y te dice tales cosas, no las tienes que tomar a pie de la letra. Otra cosa que también he escuchado, que hay mucha gente que no hace como una buena química, un buen match con el psicólogo, por lo cual tampoco vuelven y bueno, vuelvan a otro, Sí, buscan a otro, sí, porque sí, también sí. es importante que tú coincidas con la persona a nivel de pensamiento también. Sí, que te oriente más que todo y que a tener esa... ¿Comienzo? Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo una psicóloga que la conozco años, es muy linda ella, y siempre digo, y es una persona que la cual admiro bastante, la manera como habla, como profesional, o sea, yo me quedo admirada con ella como profesional. La salud mental definitivamente es bastante amplio, hay cada cosa, hay cada situaciones, y definitivamente un psicólogo va a agarrar y te va a decir de las cosas que está careciendo o está pasando, pues, ¿no? Con cada persona, o por qué lo está haciendo, y te va a sacar una y otras cosas que no vas a decir, wow, es cierto, ¿verdad? Por esta situación fue así. O sea, ahí es donde recién te vas a dar cuenta que capaz tú ahorita ni siquiera te acuerdas, pero por algo existe un profesional donde te va a poder analizar y ayudar a eso, y qué cosas hacer para que ya no vuelvas a cometer ello, ¿no? Y también tu voluntad propia, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque si dices, no, ya fue al psicólogo, pero ya me da igual, no, ya no voy, ya, suficiente, y sigo haciendo lo mismo, ¿de qué va? ¿De qué está? ¿Dónde está tú? Es cierto. ¿Para qué perdiste el tiempo? ¿Para qué expusiste tus temas, contaste todo, si al final no estás haciendo nada? Mucho que aprender y mucho que hablar entonces. Sí. La salud mental siempre hay que priorizarlo. No hay que dejarlo pasar alguna cosa. O sea, eso no es malo que un hombre llore. Hay muchos hombres que no lloran. No, porque soy hombre, no lloro, tengo vergüenza. No. Si quieres llorar, llora. Si quieres pasar un proceso de duelo, pásalo. Toma tu proceso de duelo, de estar solo, sanar. Todo es un proceso. Y poco a poco, cuando tú te sientas bien, estando solo, hay relación donde tú puedes, donde te sientas bien emocionalmente, donde llegará la persona indicada. Llegar, o sea, siempre para cada persona hay, sino que toma su proceso, y si no llega es por algo, falta capaz algo sanar, y tampoco no repetir patrones, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y me estoy con una persona que no me valora, no me quiere, que agarre y me minimiza, y voy a repetir el mismo patrón, y voy a volver a seguir con un hombre igual, y con otro hombre igual, entonces no, estoy repitiendo patrones, sin embargo no estoy agarrando, no estoy agarrando y aprendiendo a estar solo. ¿No has sentido que en alguna ocasión has perdido amistades por decir esto? La verdad, te digo algo. A la gente no le gusta escuchar lo que la otra persona piensa. O Y se no aleja. le gusta decir no le gusta que le digan, oye, estás haciendo mal. No le gusta escuchar su verdad, sino que quiere que agarre y le sienta compasión de ello. Y se aleja. Claro, yo por ejemplo soy muy sincera. Soy Y me muy pasa sincera. igual. Pero, o sea, en mi caso se alejan. Agarre, soy muy sincera, y muchas personas que sí les gusta. Y yo le digo, uy, ¿quieres que te diga lo que yo pienso, o quieres lo que tú quieres escuchar? Sí. Y me dicen, no, lo que yo pienso, ¿segura? Porque capaz te puede doler. Ofender Ahora ya he también. aprendido y le digo, capaz te puede doler lo que yo te diga, pero te voy a decir lo que yo pienso. No, dime, ok, esto. Wow, tienes razón. Me dice, sí, es cierto. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Para qué? En mi lo caso, haces? se alejan mucho. Ya se alejan mucho. Por ejemplo, yo de amistades tengo muy pocos. O sea, yo prefiero calidad que cantidad. Bueno, cuando uno va más edad, te das cuenta que te quedas Sí. con un 2, 1. Sí, ¿Y qué tal? ¿Te has sentido cómodo entonces? Sí. Bueno, vamos a dar el cierre del programa.
Me gustó esta bonita experiencia, la verdad, se ha hablado de todo un poco. Me encantó, me encantó. Por favor, si quieren saber más allá de viajes, algún tip que lo pueda ayudar, escriban normal, no hay ningún problema. A Mire Viajando, que es mi cuenta de Instagram. Y nada, sigan disfrutando de lo que les hace feliz. Estas preguntas ping pong con Mireia. Ahí está, brillito. ¿Trekking? ¿Qué? ¿Hiking? ¿Sí? Hiking. ¿Pero es un país? Hermoso. Completa la frase. Mi hija siempre me dice que, Que me amo. siendo viajera, aprendí que. Que no es necesario tener mucho dinero para poder disfrutar de las cosas bonitas que hay. Lo primero que hago al levantarme es. Mirar el celular. Y todos, ¿no? Sí, Cierto. para ver qué hora me estoy levantando. ¿Qué prefieres? ¿Bus o avión? Los dos. Los dos. ¿Qué prefieres? ¿Un pedito o un chanchito? Un chanchito. Y por último, venir abajo a la luna fue. Me encantó la experiencia. Oh, aplausos virtuales, por favor. Me gusta que te haya gustado la experiencia. Y bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos el siguiente sábado por streaming. Estamos en YouTube en streaming. También tenemos cuentas en Facebook, aquí en Instagram y también en TikTok. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.